Muy buenas tardes para todos, feliz miércoles. Hoy es el vivo número 178 y voy a estar con Rosana hablando sobre el campo cuántico. Y mañana voy a estar con María hablando de cómo mover el cuerpo con conciencia. Hablando de mover el cuerpo, hoy es un día triste para muchos, se nos fue Diego Maradona. La verdad es que siento hacer algún comentario al respecto de un grande que nos acompañó y nos dio tanto a nivel mundial, no solo a los argentinos. Fue una gran inspiración para muchos. Como jugador ha sido excelente, brillante. Por ahí en lo personal sigue siendo un ser humano y hizo lo mejor que pudo bajo las circunstancias que le tocó vivir. Pero bueno, nada, quería compartir esto. Bueno, vamos entonces ya a empezar el vivo de hoy. Sobre el campo cuántico. Es un tema que a mí en lo personal me interesa mucho. O me interesaría saber más. Hola, Rosana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? Un placer. Gracias, igualmente. ¿Qué día, no es cierto? Sí, se siente, no sé, yo por lo menos energéticamente lo siento. Hay algo ahí que se está moviendo. Sí, sin duda. Formamos parte de ese campo cuántico colectivo y bueno, es como una gran oleada donde toda esa fuerza también la conectamos a lo propio. Y Claro, además creo fervientemente que cada muerte resignifica las propias muertes. Las del propio clan y la de la propia historia. Entonces, bueno, ponemos todo en ebullición también con respecto a ese tema, ¿no? sí. Más allá del individuo, en este caso, de esta personalidad tan significativa, también cada uno de nosotros pone lo propio, pone lo suyo, lo que le representa a cada uno la muerte en sí misma y las historias experimentadas. ¿Y esto tiene algo que ver con el tema de hoy? O sea, ¿se puede relacionar? Sí, yo creo que la relación es que todos tenemos un campo cuántico llamado campo energético, campo káshico, en donde vibramos, en donde experimentamos la historia, las historias, la ancestralidad, la información también del clan, y esa suma de expresiones hacen un colectivo y luego se transforma en este campo cuántico colectivo. Y entonces cuando hay Claro, una vibración poderosa, cuando hay una vibración, digamos, que excede al individuo, que excede a un sector y que se hace como más masiva, ¿sí? Eso interfiere o eso alimenta o eso nutre a este campo cuántico colectivo, ¿no? Y entonces, estés o no familiarizado con la situación o te importe mucho menos o más o lo que fuese el suceso, terminás vibrando, terminás percibiendo, terminás sintiendo lo que todo ese colectivo está manifestando, está poniendo en relevancia. Y ahí es sí. donde es también el trabajo por ahí es más profundo de dónde está lo individual y lo propio y dónde todo esta suma de lo que nos rodea, este pensamiento colectivo o este sentimiento en este caso colectivo, ¿no? Que digamos que también esta situación o este año tan peculiar y tan particular también hizo posible que lo colectivo nos trascendiera a lo individual y lo individual sumara hacia ese campo cuántico colectivo. El Sí, miedo y bueno, diferentes otras instancias que se fueron atravesando. eh, he tenido la fortuna de viajar por el mundo y cada vez que me preguntaban de dónde sos, yo decía de Argentina y lo primero que me decían era Diego Maradona. Es Sin como duda. que Diego Maradona no solo fue
como un líder, un capitán que marcaba un rumbo en la cancha, pero también lo marcó para muchos argentinos y en general inspiró a muchas generaciones de futbolistas, de alguna manera, cuando eran chiquitos decían yo quiero ser como Maradona y salieron tantos, ¿no? Pero Sí. vamos a, o sea, en la medida que se pueda vamos a ir relacionando con el tema de hoy, porque el tema de hoy no es en sí Diego Maradona, pero bueno, por ahí sí, ¿cómo decir esto? De alguna manera Diego Maradona nos unía a muchos, por Sí. distintos motivos, ¿no? Porque por lo que representaba, por lo que hizo, puede ser polémico para muchos, a algunos les gustaba, a otros por ahí no, pero esta energía que se está hoy dando, es como que se nos fue alguien que muchos comulgábamos o de alguna manera queríamos, esta energía cuántica es como que ahora el foco está todo puesta ahí, ¿no? Como que todos vamos a esa persona, ¿puede ser? Sí, todo tiene que ver con todo y a mí me parece que yo creo profundamente en las sincronías, no me parece que estén las cosas desde el universo, por lo menos seleccionadas azarosamente, ¿no? En donde se conjuga, bueno, un año tan particular, su historia, la historia personal, y bueno, esto que vamos formando en esto que decía antes en el colectivo. Esto es campo cuántico, o sea, campo cuántico es la posibilidad de comprender que además de una biología y además de una estructura intelectual, donde muchas veces hemos sobredimensionado la importancia de esa estructura intelectual y de las emociones, todo eso está configurado como en un gran abordaje, en un gran sistema que lo conjuga, lo conecta, y que de eso sale un resultado. Y ese resultado tiene que ver muchas veces con la dificultad, con la coherencia, con la integridad, y todo eso está enmarcado en ese campo cuántico, es en donde yo entiendo, para muchas culturas ese campo cuántico es el akasha, para otras es el campo energético, para otros incluso es el inconsciente, y este campo cuántico no solamente es del individuo, sino que también está la información del clan, y esa información del clan y del individuo se hace colectivo. Entonces, cuando hay un impacto tan profundo, tan masivo, ¿sí? Donde cada uno también va a tener la posibilidad de sacar afuera sus emociones, hacer catarsis de sus emociones, retenidas, de la resistencia que puso todo este año, de las dificultades que se fueron presentando. O sea, va a ser hoy un día, estos días siguientes, como para, este, consciente o no consciente, como para que, bueno, nuestra resonancia energética o este campo cuántico esté como alineado o en frecuencia con lo que sucede en el colectivo, ya sea el pesar, la angustia, lo que represente para cada uno la muerte, la pérdida, lo que represente, más allá de la personalidad de, bueno, quien en este momento está gestionando eso, ¿no? Hay como una conciencia colectiva que está vibrando en algo que es más allá de lo propio y más allá de lo que le pasa en este instante a cada uno, y está vibrando como en esa historia. Algunos lo recordarán, como vos decís, porque marcó un montón de generaciones, no solamente de futbolistas, de deportistas en otros ámbitos, de relatores de deporte, de periodistas, bueno, de otras instancias también. Eh, Esto que sucedió, digamos, con él y poder separar, que es bastante dificultoso poder separar su vida con el deporte y con lo que haya significado de lo que pasó con su historia personal, con su historia familiar, ¿no? Esta dificultad de conciliar ese universo tan perfecto, con tantos recursos en el deporte y con tanta dificultad de poder asimilarlo de igual forma o parecida
en cuanto a la gestión de sus vínculos y demás. También hoy es el día de la lucha contra la violencia de género, y no es azaroso tampoco, ¿no? Es dar posibilidades en una historia, yo lo pienso así, un personaje que hizo historia, que va a quedar en muchas generaciones, que realmente hizo historia por su talento, por sus ideologías, por ponerse, digamos, por enfrentarse también en su momento a distintos poderes, ¿sí? Y también por ponerle palabras a un montón de otra gente que por distintas razones no se animó, no se atrevió, ¿sí? Pero también era esa persona que tenía esa dificultad con respecto a lo vincular y demás. Entonces, creo que emerge, ¿sí? La resonancia vibracional, la resonancia energética hace posible que, bueno, vayamos todos, vuelvo a repetir, conscientes o no, entrando en esa misma resonancia, por el pensamiento, por lo que podamos decir, por lo que conectemos con nuestra propia vida, con nuestra propia historia. Todos en nuestro procesador interno fuimos a buscar esa selección campeón a la que pudimos verlo. Todos van a ir a buscar en su registro personal, lo van a contar, lo vi en tal partido, en el tal otro, y el mundo, porque era un referente, era alguien, un personaje, bueno, va a tener también toda una connotación, y eso va a estar vibrando y va a estar latente en el campo cuántico planetario. Y yo creo profundamente, porque soy optimista y porque creo en el amor, creo que finalmente el amor va a triunfar, y que más allá de lo que cada uno tenga como opinión personal sobre él como persona, creo que hay un amor muy profundo en su gestión, en su historia, en su trascendencia, en lo que dejó en cada uno, y eso me parece que es notable que pase en este momento, ¿no? Como casi, no sé, lo siento como algo reparador, como diciendo, bueno, qué mejor que alguien con tanto énfasis en lo planetario, en lo mundial, en lo histórico, que también igualaba clases sociales, igualaba, o sea, estaba más allá de las distinciones, ¿no? De bandera, Sí, de razas, de ideas, de lo que fuese. sí, y eso es lo que siento que está pasando en este momento, que de alguna manera nos está uniendo a todos desde el amor. Eh, eh, y como decís, ¿no? Más allá de la edad, del sexo, del nivel socioeconómico, cultural o educacional o religión. Eh, o sea, obviamente no estaba planeado este tema y No. que pase esto con lo que pasó, ¿no? Pero si este hecho no hubiese sucedido, de, eh, ¿tenías una idea de cómo ¿De qué íbamos a encarar? hablaríamos? Sí, sí, ¿De qué exactamente. Y, hablaríamos de ver, esto? ok, y ver cómo se relaciona, ¿no? Porque, a ver, no sé si te parece, no sé, me sale invitar a las personas que nos están viendo que por ahí en una o dos palabras que anoten, que escriban acá en los comentarios qué están sintiendo, ¿no? Y a ver, después de que anoten, ¿por qué hago esta pregunta? ¿Qué Sí. están sintiendo? No tanto lo que por ahí Maradona representaba para cada uno de nosotros, sino qué están sintiendo en el aire, qué se está vibrando en el aire. A ver qué dicen. Si no hubiese pasado este hecho tan trascendente, estaríamos hablando del campo cuántico, porque en realidad nos movemos en ese campo cuántico. Tal vez no tendríamos la posibilidad de ser como tan eficientes en la muestra, ¿no? En lo que sucede, pero esto sucede con hechos pequeños y en este caso con hechos tan trascendentes. Toda experiencia, toda situación, todo pensamiento, todo lo que sentimos, todo lo que no decimos, lo que decimos, lo que pasa en lo consciente o en lo inconsciente va como grabándose como en una especie de caja negra,
y esa caja negra, no solamente individual, sino de nuestro clan familiar y de ese colectivo, está siempre disponible para que podamos accionar sobre ella y poder de ahí gestionar o recurrir a esa información para alivianar nuestra historia, para trascenderla, para repararla, para comprender, para saber, bueno, cómo es que estoy aquí en este momento, con esta circunstancia, con esta historia, con esta repetición, con este dolor, con esto que sucede. Entonces, es como desenredar, para mi imaginación, es como darnos la posibilidad de ir desenredando el ovillo y encontrar que hay un montón de información, incluso ancestral, que está disponible en ese espacio energético, que nos otorga los núcleos, yo los llamo moldes o diseños, que nos permiten traer a este presente, bueno, ¿por qué siento lo que siento? ¿Por qué esta situación, por ponerla ahora en este maravilloso momento, digo, ¿por qué a mí me surge sentir miedo? ¿Por qué a otro le surge sentir enojo? ¿Por qué a otro le surge angustiarse? ¿Por qué a otro le surge, no sé, sentir amor? ¿De dónde viene? O sea, ¿cómo está esa matriz a la que pertenezco, asociada con mis propias historias, con mis propias pérdidas, con mis duelos, con los duelos no hechos de mi clan, con los duelos que se atravesaron? ¿Qué representó en este caso, siempre asociándolo, bueno, a este personaje tan particular? Sin embargo, esto ocurre en la información cotidiana, ¿no? En todos los días, es entender que no hay una arbitrariedad en lo que nos sucede, ni una casualidad, ni es por suerte, ni es por azar. Hay una enorme sincronía, una enorme conjunción de información que se hace presente en los hechos que nos rodean. Si podemos aprender, si pudiésemos aprender, si nos damos la posibilidad de aprender a tomar esa información y a buscarle a esa información el origen, ¿sí? A ponerle, bueno, una codificación, a descifrar esa información, podríamos traer qué lo originó, de dónde viene, qué pasaría y cómo hoy puedo transformarlo para mi mayor bien y claramente para el mayor bien del colectivo, siempre entendiendo que en la medida en que podemos asumir la transformación personal, la estamos haciendo también para lo que nos rodea, y lo que nos rodea finalmente es el colectivo. Ahí lo que están compartiendo más que nada, lo que más salió es tristeza, amor, después amor, enojo, asombro. ¿Eso Sí. qué significa? ¿Cómo se relaciona eso con el campo cuántico? Se relaciona yo lo relaciono con las historias propias, ¿no? O sea, es propio sentirse triste cuando se muere alguien que uno tiene una connotación, sea cercano o sea lejano. Pero también creo profundamente que la muerte lo que hace es reivindicar las propias muertes. O sea, uno llora a sus propios muertos. Que esto no tiene un juicio, es así, o sea, sucede algo y nos conmociona en pos de asociarlo a lo que nosotros tenemos registrado, porque no podemos sentir o no podemos vibrar o no podemos hacer contacto con lo que nosotros no tenemos registrado, con lo que nosotros no tenemos experimentado, ¿sí? Solamente podemos hacer una respuesta con aquello que tenemos adquirido, ¿sí? Con aquello, es como hablar un lenguaje, no podríamos decir o entender una palabra que no la tuviéramos ya aprendida o registrada o escuchada en algún momento. Entonces esa palabra nos resuena y nos hace contacto, ¿sí? Con esta información que nos pertenece. Entonces la tristeza es propia, el enojo es propio, todo lo que nos enmarque esta situación
y vuelvo a repetir, las del cotidiano son propias, no es el otro me hace, el otro me dice, el otro me puso así, el otro saca lo peor de mí, no, todo es propio, el otro, los otros, las circunstancias, las situaciones, nos permiten hacer contacto con esta información que está en nosotros ya registrada por nosotros o están registradas en nuestro clan familiar, ¿cierto? Y en este caso, puntual y particular, bueno, habría que buscar esa, ese sentir, ese sentimiento, ¿no? Donde decir, bueno, sí, sí, sin lugar a dudas, una muerte trae consigo la tristeza, trae consigo lo incomprensible, lo desconocido, lo incierto, ¿sí? La búsqueda de una explicación que no existe, porque la muerte no tiene explicación, es poder enfrentarnos con aquello que no podemos controlar, que no podemos manejar, que no podemos prever, que no podemos organizar de ninguna manera. Entonces nos contacta con ese sentir, que ese sentir es nuestro, que muchas veces está en concordancia con miedos que no salen frecuentemente a la luz con otros eventos o con otras circunstancias más que con algo choqueante que nos presenta como esta idea de, bueno, le pasó a Maradona, ¿y por qué no nos podría pasar a nosotros? O sea, Maradona está dentro, por lo menos de mi generación, yo soy contemporánea, digo, ¿y por qué no? ¿Quién te dice que no? ¿Quién te podría garantizar que no podría suceder? Y eso es muy conmocionante, sobre todo cuando sucede con los pares, y mucho más conmocionante cuando sucede con las generaciones de la descendencia, ¿sí? Porque ahí se linkea como los padres que ven partir a sus hijos, que es algo totalmente antinatural, visto desde la concepción de la genealogía, ¿no es cierto? Entonces ahí aparece, bueno, el miedo que es propio, que es mi miedo, que está en el inconsciente, no es que yo lo piense o que lo voy a pensar de acá en adelante, no lo tengo tan en la superficie. Sin embargo, va apareciendo en este campo cuántico, en este inconsciente, va a ir apareciendo todo esto que sale a la superficie. Y que para mí, que una de las cosas en las cuales me especializo es en duelos, para mí el mejor plan donde uno puede hacer hincapié es en transitar el duelo como se presente, es poder naturalizar que los duelos tienen etapas, tienen fases, que se necesitan vivir, que se necesitan experimentar como surjan, con las emociones que surjan, que sin lugar a dudas aparece la tristeza, aparece el sentido de vacío, el sentido de pérdida. Sin embargo, entender que, bueno, no es siempre vamos a estar en ese mismo estado, ¿sí? Que es un ciclo, que hay que darse tiempo para procesarlo, hay que darse tiempo para experimentar y para ponerle palabras, para mi forma de ver, ponerle palabras a la emoción, a lo que se va sintiendo, o sea, siempre sugiero darse la oportunidad de encontrarse con ese sentir, por más que ese sentir esté sujeto al dolor y no buscar todas las formas posibles para que me distraigo, duele menos, me voy, la vida sigue, todo continúa, mañana será otro día, o sea, eso lo tenemos como muy naturalizado como sociedad productiva, ¿no? Como sociedad de, bueno, hay que seguir y demás. Tarde o temprano los duelos surgen. Si no es Y en ese pasan. momento, sí, y también pasan. Lo que pasa que cuando uno no los elabora en profundidad en el momento en el que ocurre, el momento son un par de años, ¿no? No es hoy y mañana, un par de años. Después, tarde o temprano, va apareciendo con otras historias y va apareciendo con otras pérdidas, tal vez más simbólicas, o con otras dificultades para resolver algunas gestiones que conectan a la vida. Incluso puede transformarse en algo más biológico, más estructural, ¿sí? Es muy trascendente cuando se trabaja con el árbol genealógico
cuando hay muertes trágicas no dueladas, porque las razones que fuesen, cómo esos duelos no hechos se siguen en la descendencia, siguen apareciendo con distintas simbologías, ¿no? Incluso las biológicas. Entonces, frente al dolor, digo, no enmascararlo, esta es mi sugerencia, no enmascararlo, es dolor. Dolor es dolor, tristeza es tristeza, y todas las emociones que surjan en el día de hoy o mañana o pasado o estos días son válidas, porque de alguna manera, bueno, hay que, como se rompió una estructura y hay que observarla para ver cómo se reconstruye o no, o queda así rota, o lo que fuese. Eso representa un poco un duelo dentro de este inconsciente o dentro de este campo cuántico. Bien, volviendo al tema Maradona, eh, yo siento como que nos da un cachetazo y como que nos pone en perspectiva, ¿no? En el sentido de nos trae aquí ahora, nos trae a que somos mortales, nos trae a que nos puede pasar en cualquier momento, nos trae a que eh, a unirnos, como un abrazo de amor colectivo, dejando diferencias y egos de lado. No sé, eso es lo que yo estoy sintiendo con todo esto. Eh, Sí, no deja de ser tu sentir y no deja sí, de sí, estar bien que sea así, que sea tu sentir. A mí lo que me ocurre personalmente, me ocurre, bueno, poner en relevancia, poder hablar de la muerte, ¿no? Que es un tema que en general evitamos en todos los medios posibles. Evitamos incluso hablar de la muerte en familia, incluso evitamos hablar de los muertos de la familia. Creo que este año se habló mucho de la muerte y me parece que esto que sale a la luz con Maradona es poder, bueno, encontrarse con esa posibilidad. La muerte es un plan de la vida también, es un plan, ¿sí? Está la vida, está la muerte. Es de alguna manera empezar a ayuda a empezar a sacar a la muerte de ese lugar tan odioso que le fuimos poniendo como colectivo también, como creencias también, ¿no? O sea, sumados a las creencias. Entonces es empezar, bueno, a amigarse con esa posibilidad. No digo estar propiciando la muerte, sino es poder naturalizar que todos nos vamos a morir, que nuestro entorno también le va a pasar, que aún siendo Maradona, que parecía ser como un semidios, igual la muerte lo vino a buscar, y entonces eso también es choqueante porque aparece como, bueno, entonces no hay forma de evitar, de controlar, uno a veces fantasea, ¿no? Como distanciar la muerte, como si hago tal o cual cosa, entonces la alejo a la muerte de mi vida, y la verdad que no, o sea, va a ocurrir, entonces qué mejor que estar disponible, que incluso a mí me aparece mucho, porque bueno, nada, me ocupo mucho de trabajar con los duelos y con la muerte, justamente, digo, me ocurre como esta idea de decir, bueno, y si te pasase a vos, ¿estás preparado? ¿Estás disponible? ¿Cumpliste tus sueños? ¿Hiciste lo que te trazaste en la experiencia? ¿Dijiste todo lo que estaba por decirse? ¿Abrazaste suficientemente a los tuyos? ¿Los amaste? ¿Superaste las diferencias de la personalidad? ¿Saliste de la mezquindad? ¿Saliste de ese lugar enroscado que a veces nos ponemos todos los humanos del ego, de la personalidad? Digo, me parece que hay que trabajar mucho Eso, eso. eso es exactamente lo que te decía hace un ratito, lo que a mí me está gatillando, ¿no? Ese como Sí. cachetazo de realidad que te pone, eh, que te hace valorar la vida y que te hace reflexionar, ¿no? Como por ahí
cómo a veces nos perdemos en cosas mundanas, triviales que realmente no sirven para nada, en lugar de estar enfocándonos en las cosas que realmente son importantes, y es esto que decís, ¿no? Si hoy te toca la muerte, la puerta, ¿estás listo o lista para irte o tenés algo ahí en el tintero no resuelto? Y creo que ayer también hablamos de la muerte, ¿no? Este fue otro Sí. tema. Yo fíjate que personalmente con la muerte me llevo muy bien, no tengo ningún problema. No, Ujú. tampoco cuando viví en lo de Osho en la India y vi cómo celebraban las muertes, fue que era una fiesta realmente, fue una cosa tan linda. Y de ahí me cambió el chip de cómo vivir la muerte, cómo vivir un duelo. Eh, este año me tocó perder a un amigo que le decía a su familia, algo que decía ayer Rebeca también cuidando a su no, a su pareja, y era que le pedía a su familia que encima que él sabía que se estaba muriendo, que por favor no se la hagan más difícil, Claro. que los momentos en los que venían a verlo, que no lloren, que no esté mal, que al contrario, den lo mejor, porque si no tiene como doble cargo, doble problema, ¿no? Uno que se está muriendo y aparte cargar con la culpa de hacer sentir mal a los que más quiere porque se está yendo. Entonces, eso también aprendí de la muerte. Y lo que aprendí hace unos años de la muerte es que todo hay alguien que maneja los ciclos de la vida. ¿Okay? No lo maneja Maradona, no lo manejamos nosotros, no lo maneja nadie. Simplemente hay alguien ahí que dice, bueno, listo, ya cumpliste con tu función, es tiempo de que te vayas. Eh, entonces, la existencia se ocupa de eso y se ocupa de hacerlo ni un minuto antes ni un minuto después. Se ocupa de hacerlo en el Ujú. momento exacto que nos tenemos que ir. Eh, y eso a mí me dio como un alivio y una tranquilidad, saber que los que se van porque ya cumplieron la función que tenían que cumplir. Y eso puede ser un chico no nacido, puede ser una niña un niño de poquitos años de vida, un adolescente o un señor mayor o una señora mayor. No hay. O sea, cada uno tenemos un rol que cumplir por un momento específico. Una vez que cumplimos ese rol, ya estamos listos para irnos. Y entonces, todos los que estamos viviendo, todos los que estamos aún respirando, quiere decir que todavía tenemos algo que hacer. Si no, ya nos hubiera, el que maneja los hilos de la vida, ya nos hubiera eh, hecho a un lado. Y la existencia misma se ocupa la naturaleza funciona así. Hay una manzana, nadie la agarra, se cae de la tierra y la tierra se ocupa de hacerla desaparecer a esa manzana. Es decir, que esa manzana o ese fruto cumplió su ciclo, ¿no? Hay una banana, Sí, nadie la come, se echa a perder, se pudre y ya cumplió su ciclo. tal vez en donde habría que hacer una mirada, ¿sí? No es en esto que ocurre con la muerte, porque esto está sujeto también a las creencias de cada uno, ¿sí? Y las creencias son colectivas y también tienen un campo cuántico colectivo, ¿no es cierto? Así como vos decís, por ahí en lugares es una fiesta, en otros es una tragedia, y así sucesivamente. Y también coincido con esto de que cada uno tiene su momento. Yo creo que yo creo en el alma, y cuando el alma decide y elige hacer una encarnación, también elige el momento en el que va a partir, y entonces, bueno, transcurre su aprendizaje o su experiencia en pos de ese tiempo y ese lapso. Lo que sí yo hago una observación es, respirar y estar vivo no es lo mismo que aprender y honrar la existencia, y eso es algo que tenemos como posibilidad, los humanos, de tomar esa variable, de esta variable de decir, bueno, experimento la vida, que es lo único que tengo en este hoy, en este momento, ¿no? A mano, en mi 100%.
en esto que decía, ¿no? Por si acaso hubiese llegado mi momento, que lo desconozco y que no lo puedo organizar ni manejar ni evitar, por si acaso tengo la tranquilidad interna de haber hecho mi 100%, que eso no quiere decir que lo hice bien, lo hice menos bien, mejor o peor, no, sino hice lo que estaba a mi alcance. Mi 100% estuvo puesto en la vida, en los vínculos, en los proyectos, en los sueños, en las palabras dichas, en la reparación, en esto de poder reivindicarse también, de poder superarse, de trascender lo que uno cree que es, bueno, lo que trajo, lo que el clan le asignó. Y entiendo que, bueno, estamos como en momentos planetarios en donde hay un montón de recursos para poder, para poder tomar la vida, ¿no? Que no es vivir, yo lo siento así, ¿sí? No es vivir, vivir es, bueno, estoy, respiro, porque Sí, estoy, porque tengo que estar, porque, bueno, a justamente porque ver, no puedo controlar la vida. Si no, sí. hago ese 100% que depende únicamente de mí y con, con estos recursos que se van propiciando y donde hay tantísimos bendecidamente puntas de lanza, le digo yo, tantísimos bueno, que van acompañando el camino de otro porque ya también lo hicieron por sí mismos o mientras lo van haciendo por sí mismos pueden ir acompañando a otros, poniendo orientación, palabra, gestionando alguna herramienta y entonces yo propicio como que sea incansable ese recorrido, no es hago una terapia, hago una bio, hago el árbol, hago y listo, ya me quedo, no, es incansable, es permanente, yo lo vivo así, es un A ver, estilo de vida. yo le preguntaría a la gente que por ahí nos está viendo es, de 1 a 10, 10, si hoy te toca la muerte, la puerta, si la muerte hoy te toca la puerta, de 1 a 10, ¿cómo te sentís? En el sentido de 10 es, hice todo lo que tengo que hacer, o sea, sé que tengo mucho más por hacer, pero Sí, sin hasta donde duda, llegué hoy, hasta donde llegué hoy me siento en un, no sé, en un 3, en un 6, en un 9, en un 10. Obviamente, cuanto más bajo es el puntaje, es como que no estoy haciendo o no estoy viviendo todas las cosas que por ahí siento que tendría que estar viviendo o haciendo ahora, ¿no? A ver qué nos comparte la gente en ese sí. puntaje. Y también sabes que, Nico, me parece esto, me parece que es loable tener miedo, porque finalmente es como el lugar, es el margen que tenemos más desconocido, más lejos del control. Es como asomarse a lo vertiginoso, donde no ves el horizonte, no ves el fondo, y también me parece que este caso porque lo que decíamos anteriormente, generacionalmente nos pone como en un EPA, 60 años es re joven, ¿viste? Cuando uno tiene 30 dice una vieja de 60, ahora que tenés 60 decís, ah, no, es muy joven para morir. Sin embargo, también entiendo que la gente que hoy tiene 80, 85 y 90, como que lo tiene por una cuestión de la naturaleza misma como más próximo o más fantasía, como que está más cercana a esa posibilidad. Y digo, y también es loable asumir el miedo, ¿no? También está muy bien decir, a mí me da miedo, o no puedo con esto, no puedo ni siquiera imaginármelo, no puedo imaginarme que le pase, viste, mucha gente dice, yo con mi muerte está todo bien, yo qué sé, pero le pasa algo a los a los de mi alrededor. Bueno, también eso también forma parte de esa resonancia, ¿no? O sea, ¿qué te pasaría a vos si se muere alguien del alrededor? Es factible, uno espera que no sea, sin embargo podría ser, y entonces digo, bueno, trabajar con esos miedos, porque de alguna manera yo creo esto, creo que cuando le perdamos el miedo a la muerte, vamos a vivir tan intensamente que lo único que nos quede por delante es ser feliz. Yo creo que es al revés. Yo creo que la gente tiene miedo a vivir, no a la muerte. La muerte
la muerte, chao, Sí, nos vamos, pero es el aquí, el ahora, tomar esas decisiones difíciles, dejar a esa pareja, dejar ese trabajo, dejar esas incomodidades, salir de la zona de confort, creo que es más el miedo a vivir que a morir. lo que pasa que Eh, esas gestiones que tienen que ver con el desprendimiento, que tienen que ver con el desapego, que tienen que ver con la culpa, son gestiones asociadas en este campo cuántico a la muerte, no a la vida. Es el fin, es tengo que cerrar este ciclo, tengo que finalizar, y eso está en concordancia en nuestra matriz inconsciente, está asociado con la muerte. Entonces, ese lugar en el cual ponemos el apego, en el cual ponemos el control, en el cual ponemos la culpa, los límites y demás, es porque hay una dificultad, un miedo, una historia, lo que fuese, que nos habla de que el apego hace posible que estemos en la vida y no en la muerte, porque si vos te desapegás, bueno, también tenés esa posibilidad de no existir, de no ser significativo, de no ser reconocido, de no ser mirado, de ser excluido. Todo eso son connotaciones que están sujetas a la muerte, no a la vida. Entonces, incluso entiendo que la lógica y el pulso y el éxito del cerebro primitivo es la vida, ¿sí? El éxito está sí, sujeto a la vida propia y a la vida de las especies. Entonces esto es como muy arcaico en nosotros, no es solo de una cultura, solo de este momento, no, es arcaico. Y de hecho, todo lo que se gestionó para el humano, ¿sí? Como mamífero, es para preservar la vida y evitar la muerte, el vivir en manada, en tener pertenencia, ser incluido en un clan, ser reconocido, todo eso estuvo porque daba mayores probabilidades para estar vivos, porque el éxito de la experiencia en la Tierra es la vida. Entonces, bueno, después se gestionaron o se elaboraron un montón de programas que portó, luego va aportando la personalidad, las estructuras, a las cuales se fueron alimentando también con las creencias y con todo lo que se fue adornando en esas creencias, donde también se hizo sobre la muerte una especie de cultura, ¿sí? De cultura de lo trágico, de cultura de la industria de la muerte, que no es poco, ¿sí? De la enorme celebración que conjuga esa historia con respecto a la muerte. Pensemos, o por lo menos yo lo pienso así, que no es poco, yo pienso que, bueno, uno de los maestros más significativos que tuvo la Tierra en pos de hablar del amor y de contar sobre el amor, lo más significativo que se lo ubica como identificación es la muerte y no es el amor. Entonces, a muy partir bien. de ahí, sí, Perdón, disculpa. entonces, no, todo bien. ¿Qué consejo nos podés dar con respecto al campo cuántico para el día a día de las personas? Mi sugerencia es aprender a trabajar con la información que rodea, ¿sí? Comprender esto que no hay azar ni hay coincidencias arbitrarias, sino es poder ser observador de lo que pasa, ser observador de lo que nos rodea, que es esa especie de espejo de nuestro campo cuántico, y en esa observación poder encontrar, bueno, qué me significa, qué me representa, qué información me trae esto que sucede, sea una emoción, sea un hecho, sea un vínculo, sea algo positivo o no lo sea. Entonces poder comprender que el espejo de toda esta información que porto se me va a presentar o se me va a magnificar en los hechos cotidianos, en esto que va pasando en el día a día. Y entonces buscar o encontrar, ¿sí? Esa información en lo interno. Y a partir de la observación, bueno, yo siempre sugiero pedir ayuda, porque a veces uno, por más que sepa y por más que haya aprendido y entienda y demás, es muy
complejo entrar en nuestro propio inconsciente. Entonces, bueno, pedir ayuda, dejarse ¿Cómo se orientar, acompañar. relaciona, cómo se relaciona el campo cuántico con el inconsciente? Es la información que está, es el mismo espacio, nada más que para el inconsciente o el término inconsciente está como más atesorado para el psicoanálisis o para la psicología y por ahí para para disciplinas más energéticas o vibracionales está como más amplificado decir campo cuántico, para otras es el akasha, para el sánscrito el campo cuántico es akasha, para otros es el campo energético, es la bioenergía que nos sustenta, que nos sostiene, que habla siempre de este caudal de información, no solo personal o individual, sino también en donde está toda la información de nuestro clan familiar, en donde está la información de la ancestralidad de nuestra propia alma y que linkea con el colectivo. Ok, entonces, a ver, para entender, el campo cuántico es como esto que dices, ¿no? De la calle, es donde está toda la información en nuestro inconsciente. Exacto. Es, Ok, es el paralelo del inconsciente, bueno, podríamos muy bien. decir. Entonces, desde el campo cuántico, ¿no? ¿Qué podemos hacer para tener, no sé, para estar, que ese inconsciente esté lo más puro posible, menos contaminado, ordenado, que podamos acceder? ¿Cómo se ve eso en el día a día, En el día a el campo día cuántico? se transforma o de alguna manera toma magnitud en esto que decía de lo que se va espejando en el mundo de la realidad. Y para mí el trabajo, ¿sí? Porque tampoco es una fórmula, tampoco es hay que hacer esto y el resultado es el equilibrio del campo cuántico. El trabajo es la coherencia. La propuesta es la coherencia. Cuando entramos en coherencia entre lo que pensamos, lo que creemos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que sentimos, cuanto más estemos en coherencia, más integrados, con mayor integridad, esa coherencia alineada al amor, a la generosidad, a la amplitud, a la compasión, eso es lo que permite o hace posible que entremos en equilibrio. Y el equilibrio lo que va a espejar es, bueno, como es adentro es afuera, va a espejar que si hay coherencia en ese interno, en esta personalidad, con este campo cuántico, también la va a ver en el afuera. Yo creo que es un trabajo cotidiano, es un desafío cotidiano, ¿sí? Para entrar en coherencia muchas veces hay que trabajar sobre los mandatos, sobre los patrones que tenemos, muchas veces hay que remodelar las creencias que tenemos o que hemos tenido para de alguna manera ayornarlas a lo que somos hoy o a lo que es funcional para este momento. Eh, Siento que ese paradigma de ser coherente es el nuevo paradigma que también como colectivo nos va a acompañar para estar en paz y en equilibrio, para poder sustentar, ¿sí? Una vida en libertad, en paz, en amorosidad, pero no solamente desde un pensamiento, sino desde la acción, ¿sí? Desde la acción coherente, ¿no es cierto? Y porque además sentimos esa frecuencia, entonces ese alineamiento, pienso, siento, creo, existo, hago, ese lineamiento, bueno, nos va a posibilitar que estemos en una frecuencia de mayor ecuanimidad, de mayor integridad, con equilibrio, ¿sí? Sin tener que tironear con nosotros mismos entre lo que creo una cosa pero no es conveniente, entonces pienso otra, pero después hago otra. Eso a mí me parece que es por ahí el núcleo de mucho de lo que se espeja luego con los conflictos y personales y con los conflictos colectivos también. Bueno, muy bien. Eh, ¿Y tenés algún ejercicio o algo como para poner en práctica o para tener cada vez más coherencia en nuestra vida?
¿Algún consejo? El ejercicio es la observación, es poder, a mí me gusta, digamos, sugerir eh, que una vez por día nos contactemos con el espejo, que es un gran amigo, si nos podemos afinar es un gran amigo, que nos podamos mirar y bueno, y observar todo aquello en donde pusimos el 100%, más allá de los resultados, ¿no? Más allá de si cubrimos o no las expectativas. Y tomar una Y mirada entonces, perdón, estamos ahí enfrente al espejo y ¿qué le decimos? y frente al espejo poder hacer esta observación, ¿no? O sea, ¿hiciste el 100%? En qué lugar no lo hiciste? ¿Por qué motivo no fuiste coherente? Sin juzgarse, o sea, hacer esta mirada compasiva a nosotros. A ver, ahora. Ahora sí. Ahí está. Hacer esta mirada Eh, compasiva y después se escuchó, hacer esta, sí, y ahí se quedó. ahí está. Hacer esta mirada compasiva con nosotros mismos, sabiendo que, bueno, si pusimos el 100%, es todo lo que tenemos para hacer, en esa observación, para decir, bueno, en qué lugares estuvo el conflicto, en qué lugares no pude ser yo genuina o no pude ser coherente, y saber que mañana tenemos otra oportunidad para otra vez renovar esa mirada y decir, hoy sí hice el 100%, y que esto es permanente, es constante, es continuo. Y digo, la idea no es ser perfecto, la idea es, mientras lo estoy experimentando, estoy aprendiendo, ¿no? La mirada compasiva nos otorga esta posibilidad de saber que estamos aprendiendo, que si tuviéramos todo ya hecho, conocido y fuésemos perfectos, probablemente no estaríamos en el plan de la Seguro. encarnación. Una cosa es ser perfecto, otra cosa es dar lo mejor, o por lo menos ser coherente. Yo Sin creo que duda. eso es muy importante y creo que también un poco, ahí cuando pregunté hace un rato de 1 a 10 cómo se sentían, ¿no? Si están listos para irse o si sienten que todavía hay algo que no están haciendo o no hicieron, como que hay un arrepentimiento, ¿no? Y hubieron algunas personas que pusieron 10, muy bien, Ujú. eh, eh, y hay otras que pusieron 5, 6, 4. Entonces, por ahí esto de ser coherente es lo que nos ayuda a llevar ese puntaje a un 8, a un 9 o a un 10, porque somos humanos, estamos aprendiendo, cometemos errores, pero hay dos tipos de errores. Está el error inocente de aprendizaje y el error de no estar haciendo algo, sabiendo que uno está cometiendo un error. Entonces, en esa no coherencia es donde sabemos que tenemos que hacer algo y que no lo estamos haciendo. Y ahí otra vez viene el miedo, y el miedo a la muerte, porque hay algo ahí que se va a romper, se hace una relación, un trabajo, lo que sea, Sí. una etapa, un ciclo de la vida que tiene que concluir y que no están pudiendo darle ese cierre como para darle la oportunidad a lo nuevo, a lo que viene. Y son ciclos que nacen y mueren continuamente en la vida de todos nosotros. Pero si en esos ciclos somos coherentes, si estamos alineados, si los hacemos desde el amor, desde el no juicio, desde la compasión, la vida realmente cambia, la vida realmente empieza a tener otro color, otra magia, otro sabor. eh, y estoy de acuerdo que es en esa coherencia. Entonces, por ahí esa charla con uno mismo en el espejo es un excelente ejercicio. Es un ejercicio Un fuerte que no todo el gran, mundo sí, puede hablarse a sí no. mismo, porque ya empieza a ver, no sé, una cana, una arruga, un rollito o ese rostro y dicen, no me gusta, no me quiero. Eh, entonces,
sin lugar a dudas, siempre vamos a encontrar un margen de algo para seguir profundizando. Y entiendo que, como dije antes, es loable ese miedo, a veces le podemos poner nombre, a veces ni siquiera podemos ponerle el nombre miedo a qué. Entonces, creo profundamente en dejarse acompañar. Siento que todos tenemos un algo para ofrecerle a un alguien y un algo para tomar de un otro. Y eso cuando lo ejercitamos y lo hacemos permanente, bueno, armamos como este gran entramado que nos permite evolucionar en red, ¿no? No solamente, bueno, evoluciono yo y listo, sino evolucionar en red, ¿no? O sea, yo tengo para decir esto, pero a la vez también trabajo mis miedos o mis dificultades o mis límites con otro que por ahí también tiene otra cosa para decir y eso no nos hace ni mejores, ni más, ni menos, ni sino, bueno, darnos esta posibilidad de aprender, de evolucionar en red, en conjunto. Y también esa red, yo le imagino, porque creo que la imaginación es como el primer paso de lo que uno puede crear, imagino que esta red en este momento donde todos podemos experimentar este caudal nostálgico, triste, amoroso o lo que fuese por este personaje, volviendo otra vez a Maradona, digo, también imagino como este gran entramado que nos está envolviendo a todos y que nos da calidez, nos da abrigo, nos da contención, nos hace saber que somos un montón, que no estamos solos, que bueno, que hablar de lo que nos pasa es importante, que poder expresar lo que sentimos, que va a haber un otro siempre con la posibilidad de mirarnos, de acompañarnos o solo abrazarnos. Ahí cuando decías el tema de que a veces por ahí ni sabemos a qué le tenemos miedo, yo le diría a las personas que pusieron un 4, un 5, un 6, ¿qué les está faltando para que sea un 7, un 8, un 9 y llegar al 10? ¿Por qué no Ujú. pudieron poner un 10? Y ahí está la respuesta de a qué le están teniendo miedo, lo que les está faltando. Sí, sin duda siempre es una autoobservación la que nos abre el camino, ¿sí? Siempre es, bueno, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué siento yo? Salirse de la victimización me parece trascendente, ¿no? No es el otro me hace la situación, lo que pasa afuera, no, es qué me pasa a mí. Y eso es la llave, ¿sí? Cuando yo puedo decir qué me pasa a mí y puedo observar que está dentro mío, lo que ocurra, lo que se me dificulte, lo que le tema, bueno, ese es el camino para poder profundizar y poder desactivar ese temor. Y también y también aprender a que la vida está sostenida en el miedo, o sea, no es imaginar que vamos a vivir sin miedo. El miedo también es una forma de preservación que tenemos. El tema es el umbral que le ponemos a ese miedo, el volumen, la intensidad. Entonces, bueno, hay cosas que se hacen aún con miedo y que no está mal. No, seguro que no. Bueno, genial. Yo entonces para ir cerrando, porque ya estamos llegando a la hora, lo Sí. que por ahí les diría es eso, ¿no? Ver, que son preguntas como bastante sencillas. Si hoy me Ujú. toca irme, ¿tengo algún arrepentimiento de algo que no hice o algo que dejé de hacer o algo que me hubiera gustado hacer y que no lo llegué a hacer? O cosas que estoy haciendo pero que no estoy a gusto. Eh, esa es una buena, ese es como un buen termómetro para medir eso. ¿Dónde puedo hacer un cambio? ¿Dónde tengo ahí como un siguiente escalón en mi crecimiento espiritual en esta experiencia física? Y bueno, esta también, de 1 a 10, ¿cómo se sienten? Si es menos de un 10, ¿qué falta para llegar al 10? Y ahí van a encontrar respuestas interesantes frente al espejo. Sin duda.
Bueno, Rosana, muchísimas gracias, ¿eh? Qué Un placer. interesante justo cómo se dieron los tiempos para Sí. lo que nos está tocando vivir hoy colectivamente y con el tema de hoy. Así que, Un placer, te agradezco enormemente. Deseo que, bueno, todos nos podamos conectar con ese amor y con ese abrigo, con ese abrazo, como para, bueno, procesar lo que cada uno esté experimentando y también nos demos la oportunidad de posicionarnos cada día en una vida más liviana y más libre, ¿sí? sí, Que me parece que hace falta. estoy totalmente de acuerdo. Voy por eso, 100%. Yo también. Este, sí, y la gente que está acá también. Ujú. Bueno, bendiciones, gracias otra vez. Gracias a vos. Un Gracias. placer, un cariño. Gracias. Igualmente. Bueno, gente hermosa, muchas gracias. Mañana voy a estar con María hablando sobre cómo con conciencia, que está bueno. Seguimos con el tema porque mover el cuerpo quiere decir que seguimos vivos, así que vamos a aprovechar eso, pero ahora sí de forma consciente y no mecánicamente o automáticamente. Gracias a todos por los que estuvieron hoy acá, que nos acompañaron y nos estamos viendo mañana. Bendiciones. Bonita tarde, noche o mañana